Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde revelamos las verdades ocultas detrás de las estrellas más queridas. Hoy te traemos un escándalo que pocos se atreven a contar. La India María, la leyenda del cine mexicano, fue traicionada por los que más quería. ¿Qué hubo detrás de su veto en la televisión? ¿Quiénes la traicionaron cuando más los necesitaba? Prepárate para descubrir la verdad que intentaron ocultar. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like, porque aquí en LZ Documental te traemos las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Comenzamos. La India María, la mujer que con su carisma y talento conquistó a todo un país, jamás imaginó que la mayor traición de su vida vendría de las personas que más amaba. Desde muy joven, María Elena Velasco tuvo que luchar contra las adversidades para salir adelante, pero lo que jamás pudo prever es que aquellos en quienes más confiaba serían los primeros en clavarle un puñal por la espalda. Todo comenzó cuando su fama empezó a despegar. La gente la adoraba, sus películas llenaban las salas de cine y su personaje se convirtió en un ícono de la cultura popular. Pero mientras el público la ovacionaba, en su círculo más cercano se fraguaba una conspiración silenciosa. María Elena creía que su familia era su refugio, el lugar donde podía encontrar apoyo y protección, pero poco a poco, la realidad le mostró que no todos a su alrededor tenían buenas intenciones. Se dice que el primer golpe vino de un familiar muy cercano, alguien a quien ella le confió su vida y su dinero. Aprovechando su nobleza y su enfoque en el trabajo, esta persona comenzó a tomar el control de sus finanzas con la excusa de ayudarla a administrar su fortuna. María Elena, enfocada en su carrera, no se preocupó demasiado, confiando ciegamente en que su dinero estaba en buenas manos. Pero lo que no sabía era que, mientras ella trabajaba incansablemente, el dinero desaparecía poco a poco. Los rumores de esta traición comenzaron a salir a la luz muchos años después. Fuentes cercanas aseguran que la propia India María se dio cuenta demasiado tarde del engaño. Cuando quiso reclamar lo que era suyo, la sorpresa fue devastadora, las cuentas estaban prácticamente vacías y parte de su patrimonio había sido vendido sin su consentimiento. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano le hiciera algo así? ¿Cómo es que nadie le advirtió del engaño antes? El golpe emocional fue brutal. La India María, la mujer fuerte y sonriente que todos conocían, sufrió en silencio al descubrir que su propia sangre la había traicionado. Dicen que lloró en privado, que su corazón se rompió al darse cuenta de que su éxito no la había protegido de la avaricia de los suyos. Pero esto no fue todo. Cuando intentó recuperar lo que le pertenecía, la respuesta que recibió fue aún más desgarradora. Quienes la habían traicionado se justificaron con mentiras, le dijeron que todo lo habían hecho, por su bien, y que, de no haber intervenido, su dinero habría sido malgastado. Sin embargo, las pruebas eran claras. Su fortuna había sido manejada con descaro, desviada hacia negocios sospechosos y lujos personales que ella nunca autorizó. Se dice que hubo enfrentamientos familiares, discusiones acaloradas y hasta amenazas legales. Pero María Elena, con el corazón roto, prefirió alejarse antes que hundirse en un pleito interminable. El dinero va y viene, pero la paz no tiene precio, habría dicho en una conversación privada con una de sus amistades más cercanas. Sin embargo, aunque intentó seguir adelante, la herida quedó para siempre. La traición no solo fue económica, sino también emocional. Personas que ella creyó leales le dieron la espalda en su peor momento. Mientras la India María hacía reír al mundo con su personaje, detrás de cámaras lidiaba con el dolor de haber sido utilizada por quienes más quería. A pesar de todo, jamás habló públicamente del engaño. Nunca señaló a los responsables ni se victimizó ante los medios. Pero quienes la conocieron bien saben que, después de esa traición, algo en ella cambió para siempre. Aprendió a desconfiar, a ser más cautelosa y a no dejar que nadie más manejara su dinero sin su supervisión. La historia de la India María es un recordatorio brutal de que, muchas veces, el enemigo no está afuera, sino dentro de casa. Mientras el público la aplaudía, en su hogar se libraba una batalla silenciosa que la dejó marcada para siempre. Desde sus inicios, María Elena Velasco dedicó su vida entera a construir un personaje que enamoró a México y al mundo. Con su inigualable talento, logró conquistar el cine, la televisión y hasta el teatro.
Pero mientras el público la aplaudía y reía con sus ocurrencias, en las sombras, unos cuantos, se llenaban los bolsillos con su esfuerzo. Todo comenzó, cuando su personaje de la India María se convirtió en un éxito arrollador. Sus películas eran un fenómeno en taquilla, sus programas en televisión eran vistos por millones, y su rostro estaba en todos lados. Pero mientras ella trabajaba sin descanso, los contratos que firmaba estaban llenos de trampas. Productores, empresarios y hasta personas en las que confiaba se aprovecharon de su nobleza y su falta de conocimientos financieros. Le hacían firmar acuerdos en los que apenas recibía una fracción de lo que realmente generaban sus películas y programas. Y lo peor, no tenía control sobre los derechos de su propio personaje. La India María no era suya. Años después, cuando quiso reclamar lo que era suyo, la verdad salió a la luz. Habían hecho fortunas a sus espaldas. Se estima que las ganancias generadas por sus películas superaban los millones de dólares, pero ella veía solo una mínima parte de ese dinero. Las casas productoras se quedaban con la mayor tajada, los intermediarios cobraban comisiones excesivas y, para colmo, algunos, asesores, le hacían creer que todo estaba bien. Mientras ella trabajaba sin descanso, otros disfrutaban de su éxito en lujosas mansiones y autos de lujo. Un día, algo la hizo abrir los ojos. Alguien cercano le advirtió que revisara sus cuentas y, al hacerlo, descubrió lo impensable: su fortuna estaba prácticamente desaparecida. Apenas tenía dinero a su nombre. Los contratos que había firmado años atrás eran una trampa mortal, la ataban a condiciones abusivas y le impedían reclamar lo que le correspondía. Intentó demandar, pero los documentos estaban, legalmente en orden. Había sido engañada por completo. Para muchos, la India María era una mujer millonaria. Pero la realidad era otra. En su vejez, tuvo que vivir con modestia, sin los lujos que cualquiera pensaría que tendría tras una carrera tan exitosa. Lo que generó en décadas de trabajo terminó en los bolsillos de otros. El daño no solo fue económico, sino también emocional. Gente en la que confió la traicionó, la utilizó y la dejó sin nada. Y lo más doloroso fue que nunca pudo recuperar lo que realmente le pertenecía. A pesar de todo, nunca se quejó ni pidió lástima. Siguió trabajando hasta donde pudo, con la dignidad que siempre la caracterizó. Pero el golpe final llegó cuando la industria que ella ayudó a construir le dio la espalda. Cuando dejó de ser rentable para las grandes televisoras y productoras, la dejaron en el olvido. Ya no la llamaban, ya no querían hacer películas con ella. La India María había sido explotada y, cuando ya no podían sacarle más dinero, la desecharon como si no hubiera sido una leyenda. A pesar de todas las traiciones, la India María nunca dejó de ser un símbolo de la lucha y la resistencia. Su historia es un reflejo de cómo la industria puede ser despiadada y cómo el talento, si no se protege, puede ser robado sin piedad. Su fortuna pudo haber sido arrebatada, pero su legado sigue intacto. Su risa, su carisma y su mensaje siguen vivos en el corazón de quienes la admiraron y la siguen recordando. La India María siempre fue una mujer de buen corazón. Su humildad y calidez la hicieron ganarse el cariño de millones, pero también la convirtieron en blanco fácil para aquellos que solo buscaban su propio beneficio. A lo largo de su vida, tuvo amistades que parecían inquebrantables, relaciones que ella consideraba leales, sinceras y desinteresadas. Sin embargo, el destino le tenía preparada una de las peores lecciones: la traición de alguien a quien ella consideraba su familia. Todo comenzó en los años de mayor éxito de la India María. En ese tiempo, su presencia en la televisión y el cine era imparable. Entre grabaciones, eventos y entrevistas, su círculo cercano se reducía a pocas personas en las que confiaba plenamente. Entre ellas, estaba una persona en particular, alguien a quien ella veía como un hermano o hermana, alguien que juraba estar con ella en las buenas y en las malas. Esa amistad nació en los momentos difíciles, cuando la fama aún no la había cubierto con su manto. Juntos compartieron sueños, risas y sacrificios. La India María confiaba ciegamente en esa persona, le abría las puertas de su casa y la consideraba parte de su familia. Nadie imaginaba que esa relación, que parecía tan genuina, estaba basada en una doble cara. Las primeras señales de traición llegaron poco a poco. Comentarios malintencionados, actitudes extrañas, rumores que llegaban a sus oídos. Pero ella, con su corazón noble, se negaba a creerlo.
Es mi amigo, jamás me haría daño, decía a quienes intentaban advertirle. No quería aceptar que alguien tan cercano pudiera tener intenciones ocultas. Pero la verdad se abrió paso de la forma más cruel. Un día, mientras grababa una de sus películas, alguien le hizo llegar información que la dejó sin palabras. Su gran amigo había estado hablando a sus espaldas, vendiendo información privada a la prensa y, lo peor de todo, haciendo tratos con personas que intentaban perjudicarla en la industria. Todo lo que ella le contaba en confianza, sus planes, sus problemas, incluso sus secretos más personales, había sido utilizado en su contra. El golpe fue devastador. La India María había enfrentado muchas dificultades en su carrera, pero jamás imaginó que su mayor dolor vendría de alguien a quien consideraba parte de su familia. La traición no solo fue emocional, sino también profesional. Su amigo había estado negociando con productores y empresarios a sus espaldas, buscando beneficios personales a costa de su esfuerzo. Cuando finalmente se enfrentaron, la decepción fue aún mayor. En lugar de admitir su error, esa persona intentó justificarse, alegando que lo hacía por su bien, y que solo estaba buscando oportunidades. Pero María Elena no era ingenua. Sabía perfectamente lo que significaba esa traición. Alguien en quien confió con los ojos cerrados la había apuñalado por la espalda, no solo por dinero, sino también por ambición y envidia. Desde ese momento, algo en ella cambió. Se volvió más reservada, más cuidadosa con las personas a su alrededor. Aprendió que, en el mundo del espectáculo, las amistades verdaderas eran raras y que muchas veces, quienes parecían estar a su lado solo esperaban el momento perfecto para traicionarla. A pesar de todo, nunca habló públicamente de esa traición. Nunca reveló nombres ni buscó venganza. Prefirió el silencio, pero el dolor quedó marcado en su vida. Aquella amistad, que ella creyó eterna, se desmoronó en un instante, dejándole una herida que jamás cicatrizó del todo. El mayor golpe no fue perder dinero ni contratos, sino darse cuenta de que la amistad, en ocasiones, puede ser solo una ilusión. La India María, la mujer que hizo reír a todo un país, vivió en carne propia lo que significaba la traición de quienes más quería. Durante décadas, la India María fue una de las figuras más queridas de México. Su carisma, su humor y su capacidad para conectar con el pueblo, la convirtieron en un ícono indiscutible del cine y la televisión. Pero el mundo del espectáculo es cruel, y cuando dejó de ser rentable para las grandes empresas, la abandonaron sin piedad. El éxito de la India María no solo se debía a su talento, sino también al cariño inquebrantable del público. A pesar de ello, las televisoras y productores comenzaron a darle la espalda. Lo que antes era una estrella imparable, ahora era vista como un producto viejo, que, según algunos ejecutivos, ya no vendía. Con el paso de los años, los proyectos para ella empezaron a disminuir. Antes, las propuestas llegaban sin cesar, pero de repente las llamadas dejaron de llegar. Directores y productores que antes la buscaban con desesperación ahora evitaban hablarle. Las televisoras, las mismas que hicieron millones con su imagen, decidieron que ya no era parte de su nueva visión. Buscaban otro tipo de contenido, algo más moderno, y consideraban que su personaje ya no encajaba en la industria. Pero había algo más detrás de este veto. No solo la sacaron por no encajar en el nuevo mundo del entretenimiento, sino porque ya no podían controlarla. Durante años, la India María fue explotada por la industria. Firmó contratos en los que apenas recibía una fracción de lo que realmente generaban sus películas y programas. Pero cuando finalmente abrió los ojos y comenzó a exigir lo que merecía, se convirtió en un problema. Productores y empresarios, que antes la alababan, comenzaron a verla como una rebelde. No querían una actriz que pidiera justicia, querían una marioneta que obedeciera sin cuestionar. Así que tomaron una decisión fría y calculada: borrarla del mapa. El golpe más fuerte llegó cuando dejaron de transmitir sus películas y programas en los horarios estelares. A pesar de que seguía siendo querida por el público, las televisoras la sacaron de su programación. Mientras otras figuras del cine y la televisión recibían homenajes y tributos, a ella la ignoraban. Los mismos que se hicieron ricos con su trabajo fingían que nunca existió. Intentó regresar con nuevos proyectos, pero siempre encontraba puertas cerradas. Nadie quería arriesgarse a trabajar con ella.
No porque no fuera talentosa, sino porque las grandes empresas habían decidido que su tiempo ya había pasado. Pero lo más doloroso fue descubrir que algunos colegas, aquellos con quienes compartió años de trabajo, se quedaron callados ante su veto. Muchos de ellos sabían que la estaban dejando fuera injustamente, pero prefirieron no decir nada para no afectar sus propias carreras. Gente a la que ayudó, a la que impulsó en sus inicios, decidió darle la espalda cuando más lo necesitaba. Fue un golpe brutal. No solo perdió oportunidades de trabajo, sino que también perdió la confianza en muchas personas. Los últimos años de su vida fueron una lucha constante por seguir vigente. Aunque seguía teniendo proyectos, ya no era como antes. La televisión la había abandonado, la industria la había traicionado, pero lo que nunca perdió fue el cariño del público. A pesar de todo, nunca se quejó públicamente. Nunca buscó generar lástima ni atacar a quienes la vetaron. Se mantuvo digna hasta el final, con la misma fuerza con la que conquistó al público desde el principio. Pero la verdad es innegable. La India María fue traicionada por la televisión, vetada por la industria y olvidada por quienes deberían haberla honrado. Su historia es una prueba de que, en el mundo del espectáculo, una vez que dejan de necesitarte, te descartan sin piedad. El tiempo lo revela todo. Durante años, la historia de la India María estuvo marcada por el éxito. La risa y la conexión con el pueblo, pero también por traiciones, engaños y enemigos ocultos. Cuando parecía que su veto y olvido quedarían en las sombras, nuevas revelaciones comenzaron a salir a la luz. Los verdaderos responsables de su caída no fueron solo los ejecutivos de televisión ni los productores sin escrúpulos. Detrás de su veto, su declive y su sufrimiento, hubo más personas involucradas, algunas de las cuales jamás imaginó que estarían en su contra. Desde sus inicios, la India María fue una mujer con una gran capacidad creativa. No solo era actriz, sino también escritora y productora de sus propias historias. Sus películas y programas fueron un éxito porque reflejaban la realidad del pueblo mexicano, con humor, pero también con una fuerte crítica social. Pero ese mismo talento, ese poder de conectar con la gente, la convirtió en un problema para algunos. Muchos productores y empresarios del entretenimiento no la veían como un artista, sino como un negocio. Durante años, le ofrecieron contratos en los que ella recibía apenas una pequeña parte de las ganancias, mientras ellos se quedaban con la mayor tajada. Pero cuando ella decidió exigir un trato justo, todo cambió. Las grandes televisoras, que antes la veían como una mina de oro, comenzaron a verla como un obstáculo. No querían una actriz con voz propia, querían a alguien que obedeciera sin cuestionar. Y cuando ella se negó a seguir con sus reglas injustas, decidieron cerrarle las puertas. Los mismos productores que un día le sonreían y la adulaban, fueron los primeros en darle la espalda. Ellos fueron uno de los principales enemigos en su historia. Pero el golpe más doloroso no vino de la industria, sino de su propio círculo cercano. A lo largo de su carrera, la India María ayudó a muchas personas a subir en el mundo del entretenimiento. Dio oportunidades a jóvenes actores, confió en compañeros de trabajo, creyó en la lealtad de quienes la rodeaban. Pero con el tiempo, descubrió que muchos de ellos solo estaban con ella por interés. Cuando su carrera estaba en la cima, todos querían estar cerca de ella. Pero cuando comenzaron los problemas, cuando las televisoras empezaron a alejarse de ella, sus supuestos amigos también desaparecieron. Algunos incluso se beneficiaron de su caída. Mientras ella luchaba por seguir en la industria, otros tomaron su lugar, aprovechándose del vacío que dejó. Personas a las que consideraba su familia, con las que compartió años de trabajo y amistad, no solo la abandonaron, sino que hablaron mal de ella en privado. Cuando las televisoras preguntaban por ella, nadie salió a defenderla. Nadie tuvo el valor de decir la verdad. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que más le dolió. Pero quizás la traición más grande vino después de su muerte. A pesar de que su trabajo dejó una huella imborrable en la cultura mexicana, su legado fue explotado y manipulado por otros. Mientras en vida la vetaron y la ignoraron, después de su muerte, todos quisieron lucrar con su nombre. Las mismas televisoras que la sacaron de su programación comenzaron a transmitir sus películas otra vez, ahora que ya no podía reclamar lo que le pertenecía. Los mismos que la traicionaron empezaron a hablar bien de ella en entrevistas, como si siempre la hubieran apoyado.
Los homenajes que le negaron en vida ahora los usaban como excusa para generar rating. Pero lo peor de todo es que, mientras algunos se llenaban los bolsillos con su imagen, su familia luchaba por recuperar lo que le correspondía. Con el tiempo, los verdaderos enemigos de la India María quedaron al descubierto. Los contratos injustos, los vetos arbitrarios y la explotación que sufrió fueron documentados y denunciados. Aunque ella ya no estaba para verlo, su verdad salió a la luz. El público, ese mismo que nunca dejó de quererla, se encargó de mantener vivo su legado. Hoy, la India María sigue siendo recordada, no por aquellos que la traicionaron, sino por quienes la amaron de verdad. Su historia es un recordatorio de que, aunque la traición puede ser devastadora, la justicia, tarde o temprano, siempre llega. Así terminamos esta impactante historia sobre la India María y las traiciones que marcaron su vida. Su legado sigue vivo en el corazón del público, pero las heridas de la traición nunca pudieron borrarse por completo. ¿Qué opinas de todo lo que revelamos hoy? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote más contenido exclusivo sobre las verdades ocultas del espectáculo. Comparte este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdad detrás de la India María y su impactante historia. Nos vemos en el próximo video, aquí en LZ Documental. Hasta la próxima.